Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 28, mes 9, Isaías capítulo 54. Desde el versículo 1 se anuncia la restauración de Jerusalén, ciudad a la cual Dios haría fructífera y gloriosa, llenándola de hijos provenientes de todas las naciones. Se muestra una profecía que posteriormente sería citada por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, que provee luz sobre el significado de este pasaje. El apóstol toma estas palabras: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Las usa para referirse a Sara como imagen de la Jerusalén celestial y que es madre de todos los creyentes, en contraste con Agar, que representaría a la Jerusalén terrenal, madre del Israel étnico. En resumen, se está reflejando lo que sería el pueblo de Dios espiritual, aquella nación verdadera que siempre ha sido salva únicamente por la fe y que en el nuevo pacto se extendería a todas las naciones. Por ello, ya no serían casi exclusivamente los israelitas quienes formarían parte de este pueblo espiritual, porque incluso antes de la venida de Cristo ya había algunos gentiles que tenían fe en el Dios verdadero. Pero se trataba de la excepción, ya que el pueblo de Dios estaba concentrado mayoritariamente en el Israel nacional. Esto no quiere decir que todos los israelitas físicos eran salvos, pero sí que los que eran salvos generalmente estaban dentro de este Israel étnico. Si bien en el antiguo pacto había creyentes que no eran israelitas, como por ejemplo Ruth o Rahab, eran solo algunos casos específicos. En contraste, en el nuevo pacto esto se abre a todas las naciones de manera masiva, haciendo un llamado a los gentiles a la salvación. Por ello dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Versículo 2. En suma, se habla de cómo multitudes serían salvas, y esto se cumplirá en los no judíos al ser injertados en aquel olivo del que habla Romanos capítulo 11, que eran aquellos judíos creyentes que ahora reciben la entrada masiva de los gentiles. El gozo de la restauración haría olvidar la aflicción de la humillación. El Señor anuncia que recogerá a su pueblo como a una mujer repudiada y tendrá compasión de ella. Desde el versículo 9, la fidelidad y el amor del Señor a este pueblo espiritual es eterna e inquebrantable. El Señor se mantendrá fiel a su pacto y se compadecerá de los suyos. Desde el versículo 11 se presenta la bendición y protección del Señor a su pueblo. A su vez, se anuncia que Él enseñará el nuevo pacto a los hijos de este pueblo y que ningún esfuerzo de los impíos prosperará contra ellos. Eso no significa que no sufrirán persecución, pero sí implica que no podrán ser destruidos. Finalmente, por eso el Señor será llamado Dios de toda la tierra. Versículo 5, y no solo de un pueblo nacional como era Israel. Capítulo 55. Desde el versículo 1 se hace una invitación, repitiendo la palabra venid 3 veces en el versículo 1 y reiterando el llamado en el versículo 3. A través de ello, el Señor nos invita a encontrar la vida, salvación y todo bien y bendición únicamente en Él. Entonces nos llama a no desperdiciar nuestra vida en aquello que nos salva y en aquello que no es Dios. Quien atienda la invitación será beneficiado con el pacto de Dios a David, recibiendo así el reino piadoso y justo del Mesías. Desde el versículo 6 se nos exhorta a buscar al Señor mientras puede ser hallado, a llamarlo mientras está cercano, lo cual implica que el hombre impío deje su camino, que se arrepienta y se vuelva al Señor. En respuesta, Dios promete que tendrá misericordia y que será amplio en perdonar. Es una invitación realmente conmovedora que muestra la increíble misericordia de Dios hacia los pecadores. Eso también nos dice que hay un tiempo para la misericordia, pero también un momento en que la puerta de la gracia será cerrada, por lo que se debe atender el llamado del Señor, y hacerlo con urgencia, viniendo a sus pies con un corazón quebrantado y humillado en arrepentimiento y fe. Quienes hagan tal cosa serán perdonados y restaurados. Desde el versículo 8 se destaca también cómo los pensamientos y caminos del Señor son infinitamente más altos que los nuestros, y cómo su palabra hace la obra que Él le ordena. Por consiguiente, vemos que su palabra es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, y donde el Señor la manda a hacer la obra, ella la realizará, pues dice: hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En esto podemos confiar que nuestra misión es predicar la palabra y el Señor dará los resultados. Es Él quien hará la obra por medio de ella en el poder de su Espíritu Santo. Capítulo 56. Desde el versículo 1 se presenta la necesidad de prepararse en justicia y santidad para la venida del Señor. Se habla de la recompensa a los que guardan el pacto, viven una vida piadosa y ante todo creen en el Señor. Esa fe se manifiesta en obras de justicia que demuestran fe en el Señor y devoción hacia su palabra y sus mandamientos. Con base en las palabras de Isaías, podemos suponer o concluir que el pueblo de Dios estaba profanando masivamente el día de reposo. Al respecto, el cómo organizamos nuestra semana y la forma en que determinamos nuestra
agenda, demuestra realmente a qué Dios servimos. Por eso, al meditar en el día del Señor, que desde la resurrección de Cristo es el día domingo, el cual nos habla de la nueva creación que fue hecha en la resurrección, nos lleva a pensar si realmente apreciamos ese día y a reflexionar dónde está nuestro corazón. Desde el versículo 3, nuevamente encontramos que la salvación y la vida no estaban limitadas en el plan de Dios a una sola nación, sino a todas ellas. Por ello, hace la siguiente invitación: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Versículo 6. A ellos les dice que serían bienvenidos, y notemos que se refiere a gentiles, y es así porque lo realmente determinante para ser parte del pueblo de Dios es la fe. El apóstol Pablo después explicaría esto magistralmente en Romanos capítulo 2, señalando que la circuncisión que distinguía a los israelitas no vale nada si no es acompañada de un corazón que obedece la ley y que cree y ama al Señor. Por tanto, los extranjeros que aman a Dios, que le siguen y creen en Él, son bienvenidos, aún desde el antiguo pacto. Esto se cumpliría de manera notoria en el nuevo pacto. Luego expresa que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, siendo el mismo pasaje que Jesús citó para purificar el templo de los mercaderes. Asimismo, el texto nos habla de manera muy significativa de la casa de Dios del nuevo pacto, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, según 1 Timoteo 3:15. Debido a que esa casa sería un lugar de oración para todos los pueblos, se concluye que Dios nunca pensó limitar su salvación a un solo pueblo. Una vez más, resalta esta idea. De este nombre también se desprende que la iglesia se debe distinguir por ser una casa de oración, y si aquel medio está ausente, significa que el lugar que se hace llamar iglesia no lo es realmente. Desde el versículo 9 se presenta la decadencia de los líderes del pueblo, quienes destacaron por su cobardía, pereza y desenfreno moral. Aquellos que están en eminencia deberán luchar constantemente con la tentación de creer que ellos mismos son la fuente de autoridad, olvidando que de Dios viene todo poder y que a Él deben rendir cuenta de todo lo que hacen. El pueblo de Dios debe orar constantemente para que el Señor guarde el corazón de sus líderes y les conceda ser pastoreados por ministros piadosos e íntegros. Capítulo 57. Desde el versículo 1 el justo perece a manos de los impíos, pero el Señor explica que son quitados de delante de la aflicción y van a descansar en paz. Por el contrario, está el destino ruinoso de los hijos de la hechicera, la generación del adúltero y de la fornicaria. A través de ello, acusa a Israel de estos pecados, de haberse entregado a la idolatría, y les avisa que los castigará por ello. Desde el versículo 11, los idólatras piensan que el silencio temporal del Señor significa que ellos quedarán impunes por sus pecados, pero lo cierto es que serán castigados. Por consiguiente, cuando estén en problemas, el Señor les dice que clamen a sus ídolos en quienes confiaron para que los liberen, pues Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Quienes han vivido en idolatría, confiando y honrando a falsos dioses, en el día de la aflicción serán entregados a esos ídolos, es decir, el Señor también los dejará andar en esa oscuridad. Por supuesto, dicha realidad no aplica a los creyentes, sino a los incrédulos, puesto que los que confían en el Señor tendrán la tierra por heredad y poseerán su santo monte, teniendo parte en su reino. Salmo 70. En el versículo 1 el salmista eleva un clamor en el que ruega con urgencia para ser librado. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. En todas nuestras angustias, nuestra confianza no debe estar puesta en este mundo, sino en el Señor, quien es el único que puede librarnos de todo mal. En medio de este apremio, el salmista dependió del Señor. Desde el versículo 2, el salmista eleva una oración imprecatoria, pidiendo la justa retribución contra los impíos que lo asediaban. En este mundo estamos en una constante guerra como hijos de Dios. Usando la terminología de Génesis 3:15, como simiente de la mujer, es decir, el pueblo de Dios, estamos permanentemente siendo acosados por la simiente de la serpiente, que son los incrédulos. Por tanto, debemos depender siempre del Señor, sabiendo que solo Él puede darnos la victoria. Desde el versículo 4 finaliza esta oración en alabanza. Se nos llama a alegrarnos y a gozarnos en la búsqueda de Dios, porque sabemos que Dios es Rey y está sobre todas las cosas. Por tanto, Él también debe ser engrandecido por nosotros. Debemos alabarlo y reconocer que Él es nuestra ayuda y nuestro libertador, confiando en que suya es la venganza y Él dará el pago a quienes persiguen a su pueblo. La oración de este salmo se puede resumir en el anhelo de que venga el reino de Dios, que Él exalte a su pueblo y llene la creación con su gloria, mientras que derrota a sus enemigos. El primer y último versículos son un clamor por la liberación, y en este mundo tendremos que orar constantemente de esta forma, así que se puede decir que refleja nuestro ruego permanente al Señor. Este clamor refleja también la súplica de Cristo como siervo sufriente en su ministerio terrenal, quien fue asediado por los impíos, y es una imagen del peregrinar de los que están en Cristo mientras transitan por este siglo bajo el pecado. Pero podemos tener certeza de que, tal como Cristo padeció y fue humillado, pero luego fue exaltado en gloria,
Como su pueblo seguiremos su destino tanto en humillación como en exaltación. Proverbios capítulo 24, versículo 8. El pecado comienza en los pensamientos y en el corazón. Algunos se contentan con no hacer materialmente ciertas acciones, pero el pecado ya se halla en el corazón, y es allí donde comienza la destrucción. En una sociedad donde prima la justicia, aquellos que piensan y obran según el mal son señalados según sus pecados. Por tanto, también debemos tener cuidado, rogando al Señor que nos dé pensamientos de sabio y no de necio. Efesios capítulo 6. Se establecen distintas aplicaciones prácticas dirigidas a grupos de la congregación. Desde el versículo 1 llama a los hijos a obedecer a los padres como aplicación del mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Es relevante que aclara que la obediencia se da en el Señor, es decir, no se trata de una obediencia absoluta, sino en el marco de la palabra de Dios. A los padres les ordena criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, proveyendo nuevamente el marco de la palabra, y asimismo llama a que no provoquen a sus hijos. Eso es fundamental porque el hecho de tener la autoridad sobre ellos no implica el permiso para hacer lo que se desee con los hijos, ni para descargar en ellos las frustraciones o la ira. Desde el versículo 5 trata acerca de la relación entre los siervos y los amos. Al respecto, lo más importante es que los siervos deben trabajar como para el Señor, no pensando que sirven simplemente a sus amos o jefes. Deben entender que con su trabajo honran a Dios, así que deben hacerlo con excelencia y no solo para guardar las apariencias ante sus superiores. Esto constituye también un poderoso testimonio para que sus amos se conviertan. Por otra parte, los amos deben recordar que ellos también son siervos del Señor, por tanto deben tratar a sus siervos con humanidad y amor. Esto resultaba importantísimo, sobre todo en tiempos en que la esclavitud estaba en vigor, ya que pone un límite a la relación de superioridad entre el amo y el esclavo, entendiendo que el amo no puede tratar al esclavo como si fuera su propiedad, sino como un ser igualmente hecho a la imagen de Dios. Desde el versículo 10 se nos manda fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque enfrentamos un conflicto en este mundo en el que todos estamos inmersos y donde no hay descansos, sino que estamos allí en todo momento. En consecuencia, nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Este concepto se repite constantemente en este pasaje, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, versículo 11, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, versículo 13. Estad pues firmes, versículo 14. Con base en lo anterior, esta armadura de Dios es para que resistamos y estemos firmes tanto contra las tentaciones como en el día en que somos probados y tenemos circunstancias difíciles. Lo anterior, entendiendo que no tenemos lucha contra seres humanos. Eso significa contra sangre y carne, expresión en el versículo 12, sino contra potestades espirituales de maldad. Por tanto, debemos tomar la armadura de Dios. Notemos que literalmente se trata de la armadura de Dios, pues en Isaías 59:17 nos habla de esta armadura, pero referente al Señor, es decir, como una ilustración de cómo el Señor se acoraza para la batalla con sus enemigos. Esta es una guerra espiritual en que, por supuesto, no hay una pelea entre dos fuerzas iguales, sino que es entre el Señor Todopoderoso, que es vencedor siempre, y por otro lado aquellos que son rebeldes y seguramente serán derrotados. Es relevante que la verdad es lo que ciñe esta armadura como conjunto, fijándola a nuestra alma, es decir, la afirma como un cinturón. La justicia o integridad es nuestra coraza, de manera que si nos permitimos perseverar en ciertos pecados, estamos permitiendo que existan forados en nuestra armadura. El Evangelio de la Paz es lo que mueve nuestros pies a proclamar las buenas nuevas para que otros conozcan al Señor. Es también lo que nos permite avanzar en la vida cristiana, ya que constituye nuestra verdadera motivación para todo lo que hacemos. La fe es un verdadero escudo que permite neutralizar los dardos de fuego del enemigo, que son sus mentiras sobre Dios y sobre nosotros mismos que tienden a desanimarnos y obstaculizan nuestra obediencia. La salvación es como un casco que guarda nuestros pensamientos en la perfecta paz del Señor, y la palabra de Dios es nuestra espada, lo que nos dice que nuestras armas no son terrenales ni carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de toda falsedad y rebelión. Notemos que no podemos escoger solo algunas piezas de esta armadura y prescindir de otras, sino que debemos vestirnos de toda ella. Por eso el énfasis cuando dice tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, versículo 13. Recordemos que esta carta nos llama varias veces a vestirnos, por ejemplo, del nuevo hombre y despojarnos del viejo hombre, Efesios 4, 22 al 24. En este caso, a vestirnos de la armadura de Dios, y todo esto se refiere en términos espirituales a cómo debemos enfrentar nuestra lucha. Entonces, dediquémonos a ver estos elementos y a meditar en ellos como aplicaciones prácticas de esas preciosas verdades que están en la primera parte de esta carta. Es fundamental notar la importancia que se da a la oración, pues señala orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 18. Entonces la oración es algo así como el brillo de esta armadura, aunque no se menciona como una pieza de ella, pero es lo que le da consistencia y la mantiene unida.
El apóstol enfatiza en que la oración debe darse en todo tiempo y con perseverancia. Por ende, no podemos esperar victoria espiritual sin oración. Posteriormente, Pablo también pide la oración, siendo apóstol. Algunos podrían pensar que él estaba más allá de los problemas que tenemos los otros pecadores. Sin embargo, él claramente ruega a sus hermanos que oren por él. Esto nos enseña que uno de los mayores bienes que podemos hacer por pastores y líderes, y también por todo el resto de nuestros hermanos, es orar por ellos. En consecuencia, no dejemos de hacerlo e incluyamos a todos los santos, tal como aquí se expone. Desde el versículo 21, finalmente, la carta termina con el apóstol deseando amor con fe a los hermanos, algo que también nosotros debemos desear, y también que nuestro amor a Jesucristo sea inalterable. Meditemos en ello y que el Señor nos ayude a que esto sea una realidad en nuestras vidas.